Pues bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante polémico, bastante difícil, eh, yo diría incluso bastante mal entendido, porque hoy hablaremos sobre el suicidio. Y es pertinente comenzar aclarando que nada de lo que diremos será a favor del suicidio o para promover el suicidio o para invitar a la gente a contemplar el suicidio como una opción, sino Ujú. precisamente vamos a platicar sobre este tema porque justo al estar grabando este video estamos en invierno en México, y pues para nosotros la tasa de suicidio aumenta en estas fechas, en diciembre, en enero, paradójicamente porque, bueno, pues en teoría se supone que son fechas en donde uno está más contento, más con la familia, pero bueno, sabemos que cada persona y situación familiar es distinta. Entonces, consideramos pertinente platicar sobre este tema con ustedes y pues me encantaría saber por qué Ana Paula sugirió este tema, porque inicialmente fue a ella quien se le ocurrió. Entonces, dando la bienvenida a Ana Paula y preguntando de una vez por qué se te ocurrió este tema. Hola Carlos, pues, gracias. Pues de hecho, creo que es un tema muy importante también por el tipo de situación que nosotros estamos viviendo en general por lo del COVID y todo el tipo de la pandemia, ¿no? Entonces, hemos estado pasando por una etapa de depresión muy fuerte que apenas estamos como intentando salir y sobre todo en estas fechas que tú bien mencionas. Sí, toda la situación que se ha venido desarrollando de depresión, creo que posiblemente hay una tendencia en que pudiera ser más alta y creo que hablar de esto en este momento ayudaría a muchas personas si es que tuvieran la oportunidad de escucharnos o estar un poquito más en contacto con estos temas, a que se informen, a que sepan que no están solos, a que a lo mejor estén como más ilustrados al respecto de cómo poder salir de esta situación, de estar un poquito más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor del mundo, que las personas también seamos más empáticas con personas que están padeciendo problemas emocionales, que están padeciendo con situaciones fuertes, que posiblemente a lo mejor si tenemos la suerte de estar no sé, fiestas decembrinas con toda la familia, que no hayan tenido personas que hayan sufrido alguna pérdida por familiares con toda la situación de estas enfermedades y tienen la suerte, a lo mejor hay otras personas que se murieron toda su familia, hay personas que en verdad no saben qué hacer, si están en este tipo de carencia, perdieron su trabajo, perdieron todo, y esta situación de pérdida y de sentir que ya no tienes nada y que a lo mejor inclusive tú ya no vales nada, a lo mejor se incrementó, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en esta etapa, yo considero que hablar de esto, no tener el tabú de decir qué es lo que está pasando, intentar un acompañamiento con las personas. Creo que es lo más importante y por fin que las personas se den cuenta, que sean más empáticas, que puedan abrazar a otras personas, que inclusive al momento de hablar y de decir las cosas, eh, tengamos un poquito más de consideración, ¿no? A lo mejor nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí enfrente de nosotros y que a lo mejor esta persona que perdió todo no quiera darnos a demostrar que también está pasando por una mala etapa y que no sabemos si va a poder pasarla, inclusive las fiestas, ¿no? Creo que precisamente es un tema importante porque con todo este tipo de la situación de las fiestas decembrinas, a veces cuando más mal te la estás pasando, te comparas y sientes que estás más solo. Yo creo que sobre este tema hay muchos mitos, hay Ujú. muchas ideas, en ocasiones erróneas. Algunas personas lo que hacen son generalizaciones. Por ejemplo, se infiere que todos aquellos que se suicidan es porque son cobardes. Se infiere que todos aquellos que hacen intentos y no lo logran solo lo están haciendo para llamar la atención. Claro. Se infiere que es muy fácil darse cuenta de cuando una persona está contemplando la opción del suicidio. Ujú. Entonces, estos mitos ya venían desde hace mucho tiempo, pues siendo utilizados por la gente. Sin embargo, mencionas un parteaguas que claro que es importante contemplar, que es la situación de la contingencia de la pandemia, Ujú. porque yo creo que a raíz de esta situación, la salud mental comenzó a tener una mayor visibilidad, o sea, la importancia de tener una buena
salud mental, y lamentablemente se ha aumentado también el número de casos de intentos de suicidio y de suicidio, Ujú. precisamente por la situación de sentirse completamente solos. Mencionabas también la situación de algunas personas que tuvieron fallecimientos cercanos derivados por el COVID. Dentro del ámbito terapéutico, pues me ha tocado atender a personas que no solo han tenido un fallecimiento, que a veces han tenido más de un fallecimiento en su familia, a veces es dos, tres miembros de su familia, y a veces no son el primo lejano que no veo de vez en cuando más que en Navidad, sino que a Sí, veces son los padres o las madres directamente, inclusive o los las hijos. parejas o los hijos. Entonces, evidentemente, toda fallecimiento impacta. Ujú, Sin embargo, debido al grado de cercanía, pues hay fallecimientos que impactan muchísimo más. Entonces, creo que sí es un tema en el cual conviene dejar un poco de lado las generalizaciones y comprender que en muchas ocasiones lo que la gente hace o lo que la gente intenta al contemplar la posibilidad del suicidio es dejar de sufrir, eh, poder estar en paz, poder estar tranquilos, y lamentablemente en ocasiones no encuentran otra alternativa para poder ujú. lograrlo. Es decir, no es necesariamente una situación de debilidad, de cobardía, de que no les importen los demás que se quedan aquí, sino es una situación principalmente, por lo menos desde algunos modelos terapéuticos así se ve, una situación en donde el dolor es tan fuerte, donde la tristeza es tan fuerte, donde la sensación de total abandono es tan fuerte que la gente lo que quiere es sentirse tranquila. Y en ocasiones, pues están en situaciones de depresión profunda o Ujú, de depresión moderada o grave, de forma tal que el cerebro no contempla en ese momento otras alternativas. ujú. Y si bien es cierto que para muchas personas puede ser muy fácil decirle a las otras personas que están contemplando esto que pues la vida no es tan compleja, que se puede salir adelante, que hay que echarle ganas y frases como muy Muy, cotidianas, la verdad es que en muchas ocasiones no contemplamos que la situación que nosotros estamos viviendo y percibiendo puede ser muy diferente a la que ellos están viviendo y percibiendo. claro, Entonces, a veces, paradójicamente, estas frases que buscan apoyar ayudar. y motivar y ayudar, No pueden ayudan ser, en absolutamente nada. De hecho, no tengo es una correcto. amiga que ella ya sufre de depresión clínica, en donde el litio no puede producirse en su cerebro y esto le produce que no tenga una estabilidad emocional en ningún momento prácticamente. Entonces ella me mencionaba que este tipo de frases que tú dices le molestan demasiado porque no es que ella, o sea, ella intenta, ¿no? Y cada día sale a trabajar, cada día se prepara de comer, sale y hace muchas cosas. Sin embargo, que no entiende el por qué cuando te levantas tienes unas ganas impresionantes de llorar, no encuentras un sentido a tu vida, no sabes por qué tienes que hacer las cosas que estás haciendo, no encuentras como un disfrute al momento de estar comiendo, cosas tan simples como simplemente disfrutar un postre o algo que son cosas que te dan placer en la vida, esas pequeñas cosas que dijeran todos, es que es lo único que deberíamos de comenzar a disfrutar, ya no lo disfrutas, ya no entiendes por qué estás haciendo esto, ya no entiendes por qué tienes que salir a trabajar, no entiendes por qué si el comer ya no es inclusive tan satisfactorio, ¿no? Entonces es como una rutina tan vana, tan banal, que no produce una sensación de estabilidad o de decir, está bien lo que estoy haciendo con mi vida, no dejas de tener un sentido. Entonces, también hay como este tipo de situaciones, ¿no? Donde a lo mejor caes en una depresión profunda por una situación específica que te haya pasado, alguna tragedia, o hay inclusive estas personas que tienen una depresión, pero clínica, y que también no la podemos llegar a entender en su totalidad, que es como algo que a mí me ha costado. Yo he tenido depresiones porque pues me han pasado cosas fuertes a lo mejor, pero no una depresión clínica. Yo puedo llegar a decir, bueno, haciendo este tipo de cosas, entre comillas, como es estarle progresando, intentar ser positiva, intentar hacer las cosas como deberías de ser, este, puedo salir de ello, pero estas personas no.
y hay mucho tabú y mucha estigmatización sobre este tipo de personas. Y es lo más como la más dificultad de decir, ok, te entiendo y que vas a estar en un proceso constante de tristeza y que a lo mejor vas a estar a lo mejor unos días bien, a lo mejor unos días mal, pero aprender a aceptar a las personas como son, a aprender a aceptar también sus problemas, porque también podría ser como cualquier tipo de enfermedad, como una diabetes, como algún tipo de situación del Alzheimer, que también puede ser como con el paso del tiempo se pudiera estar deteriorando, y es algo que sabes que tienes que tener a una persona con ciertos cuidados, pero las personas y la sociedad deberíamos estar conscientes y no de estigmatizarlas, no hacerles sentir que ellas tienen el poder, porque en realidad es una enfermedad y ellas no tienen el poder de controlarlo. No es como si yo me mentalizo, se me quita la diabetes, si yo me mentalizo, se me quita el Alzheimer, no, y no lo vemos. Es complejo, no sé, me imagino que a ti te ha pasado en terapia que muchas veces también si tienen algún padecimiento, las personas sufren mucho, mucho, mucho Sí, cuando están estigmatizadas así. claro, es que bueno, aquí también es pertinente conversar sobre que algunos modelos terapéuticos lo que intentan es comprender el contexto en el cual estamos viviendo en el día a día, y no el contexto únicamente familiar, sino el contexto también social, en qué Ujú, país vives, en qué época vives, cuáles son las ideas que en ese momento están en boga o en tendencia, porque ese contexto también termina generando una autopercepción que en ocasiones es errónea. Vivimos ujú, en un sistema en donde, por ejemplo, a los hombres se nos ha entrenado durante mucho tiempo para poder demostrar con cierta facilidad el enojo, más no así la tristeza. En ujú, el caso de las mujeres, se les ha entrenado al revés, para poder mostrar con mayor facilidad la tristeza, pero no el enojo. ujú, Entonces, en muchas ocasiones, tanto hombres como mujeres podemos sentir tristeza y enojo, miedo y otras emociones, pero no sabemos cómo externarlo. Y entonces nos lo vamos guardando y llegamos a escuchar en ciertos momentos pues esta percepción de que si algo está fallando con nosotros es porque nosotros algo estamos haciendo mal. ujú. Y sobre todo, esto acontece mucho en las mujeres, una sensación de culpabilidad, de sentir que algo hicieron mal y por eso se sienten tristes, y que como algo hicieron mal y quizá lo vienen haciendo mal durante mucho tiempo y no saben cómo hacerlo bien, que en Ujú, ocasiones la respuesta más sencilla es como resetear todo, como si fuéramos una computadora, y entonces es cuando la idea del suicidio puede empezar a aparecer. Pero está sustentado en una idea absurda, la claro. idea absurda de que nosotros tenemos, como dices, el control de lo que puede pasar en nuestro Ujú, cuerpo, cuando en realidad no es así. ujú, Nosotros no controlamos el hambre, la sed, el sueño, tampoco podemos controlar en ocasiones, por más positivo que pensemos, que ciertas enfermedades desaparezcan, como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer. ujú, Y claro, siempre podemos tener ciertos cuidados que pueden ayudar a que las enfermedades no sigan avanzando o poco a poco vayan disminuyendo, ujú. pero eso es muy diferente a sentir que nosotros somos los culpables de que dichas situaciones nos estén aconteciendo. Claro. Entonces, en muchas ocasiones, yo creo que desde ese principio es desde donde conviene empezar a trabajar, comprender que en muchas ocasiones lo que sentimos es una cuestión ajena a nuestra voluntad, ajena a nuestro control, o por lo menos no totalmente bajo nuestro control, y comenzar a comprender que aunque podemos hacer ciertas acciones, no somos los culpables de esto que nos está aconteciendo, porque en muchas ocasiones también tiene que ver con entornos familiares, con situaciones de dificultad y de Ujú, desigualdad, de inequidad que a veces el sistema provoca. Es pertinente también mencionar que la mayoría de las personas que acuden a psicoterapia son mujeres, y lamentablemente eso genera que muchos hombres que están en situaciones precisamente de dificultad no encuentren la salida, porque no estamos tampoco entrenados, acostumbrados los hombres a pedir ayuda. De ujú. hecho, en general, ni siquiera cuando estamos, por ejemplo, manejando y buscando una dirección, hemos sido entrenados para no pedir ayuda, para sentir que debemos ser capaces
De solucionar todo de nosotros mismos. solucionarlo todo, exacto, nosotros mismos. Y en ese aspecto creo que precisamente por eso se dan también muchísimos suicidios en el caso de los hombres, porque nunca piden la ayuda. Ujú, En el caso de las mujeres me parece que son brillantes porque la mayoría de ellas en algún momento se dan cuenta de que requieren ayuda y ujú, acuden. La problemática en ocasiones es que se requiere también, en algunas situaciones, ayuda psiquiátrica claro, y también vivimos en un entorno donde pues está muy estigmatizado que alguien definitivamente. acuda al psiquiatra. Entonces, Sí. es como súper complicado porque la gente no tiene una cultura de prevención. Cuando por fin le cae la iluminación y dice, requiero ayuda, Ya están el en el, entorno ya cuando a veces creo ya que es un poco tarde, necesitas claro. ayuda es porque ya de plano te sientes vencido, a lo mejor ya no sabes qué hacer, cómo manejarlo, y entonces es cuando decides ir a terapia, decides ir a lo mejor a decir, creo que está algo mal, y ya es cuando estás en el hoyo prácticamente, ¿no? Y ese es un estigma muy malo, y creo que espero que sí, hoy con toda esta situación de la pandemia que a todos nos afectó, las personas sepan o estén más conscientes de que hay una situación emocional y que se aperturen un poco más a acercarse con una terapeuta, que acercarse como a este tipo de cosas para poder tener una salud mental. Eh, Hay creo que muchísimo material en internet, hay muchísimo material de psicólogos, sociólogos, mm, filósofos de todo, que nos pueden ayudar un poquito a tener una mejor entendimiento de quiénes somos y qué es lo que, que queremos, y para poder como saber expresarnos, saber canalizar las emociones, ¿no? Eso creo que va a ser muy importante, sobre todo en estos momentos donde se están avecinando más crisis económicas, se están avecinando más situaciones de pandemia, otras variantes, que a lo mejor posiblemente en Europa ahorita ya creo que están cerrando de nuevo muchas cosas de países y fronteras, y aquí no sabemos cómo vamos a amanecer mañana, pero pues creo que por lo menos nos va a hacer un poquito más empáticos. Dicen que las personas, cuando la humanidad está en tiempos difíciles, crece y somos más empáticos, ¿no? Entonces es posible que esto nos haga mejores personas. Sí, yo creo que pudiendo empezar como a dar algunas sugerencias muy genéricas porque pues cada situación Ujú. es distinta. Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero sería comprender que no somos culpables de aquello que nos acontece. Podemos ser responsables. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es entender que en ocasiones algo de lo que hacemos o de lo que comemos o de lo que dejamos de hacer Sí. puede estar contribuyendo, pero entender que no somos nosotros quienes lo provocamos directamente, porque eso ayuda mucho a que la culpa empecemos poco a poco a soltarla, porque en ocasiones si alguien siente que tiene la culpa, de alguna forma considera que el sufrimiento y el dolor que está viviendo es el castigo justo de la culpa que siente. Entonces, si yo empiezo a quitarme la culpa, eh, pues no me voy a quedar estoicamente resistiendo un dolor, eh, sino que más rápidamente podré buscar ayuda. Pero Entonces tal me vez parece, la culpa es un sí, sí, estigma también de la religión que nos ha tocado vivir en la cultura mexicana, ¿no? Creo que claro. la culpa es algo desde las telenovelas. De hecho, hace poco estuve hablando con mi mamá que una tía falleció, la hija mayor, y me dijo que ella se sentía culpabilizada porque a lo mejor ella pudo haber hecho más antes de que ella falleciera, ¿no? Que ella le pudo haber llevado más comida, que ella debió haber hecho, y que muchos años se sintió culpabilizada porque ella se sentía con la responsabilidad a lo mejor de haber hecho más. Y no es una situación así, ¿no? Ella también tenía muchas cosas que hacer en ese momento, tenía 2 hijas que criar, y al final del día, ¿por qué vas a sentir culpa de algo que no estuvo en su posibilidad en su momento, y que uno como mujer a lo mejor nos estigmatizan que tenemos que ser las salvadoras de todos? ¿Y qué culpa, culpa de qué? O sea, muchas veces creo que hay una situación en la que tenemos que partir de decir, ¿qué es lo que yo ya hice y qué es lo que yo ya no puedo hacer, ¿no?
¿por qué tenemos que agregarnos como la coronita, decir, tú vas a resolver todo, tú vas a ser la heroína, tú vas a ser el héroe? Y no es así. Muchas veces tampoco podemos salvar a otros si las otras personas no se salvan a sí mismos, ¿no? No podemos estar responsabilizándonos de la vida de los demás, y tal vez eso también nos cae en depresión porque nosotros queremos hacer, solucionar, ni siquiera nuestros propios problemas podemos como descontrolarlos, y queremos controlar el mundo. Entonces es complicado el aprender a soltar, el aprender a saber quiénes somos y que nosotros tenemos estos problemas, y estos son la responsabilidad de nosotros mismos, y los problemas, diferenciar los problemas de nosotros a los de los demás. Yo creo que sería un buen parteaguas para decir, suelto hasta aquí y con esto me quedo, voy a solucionar esto y ya lo demás no cargarlo. Ese tipo de cosas también ayuda mucho, creo que en cuestión de depresión, decir, no, ya basta y primero estoy yo. Sí, creo que es pertinente empezar con esta parte de la culpabilidad. Sin embargo, creo que en ocasiones no todos los modelos terapéuticos lamentablemente lo trabajan de esta manera. Hay ocasiones en donde hay ciertos modelos que quizá no cuestionan tanto esta sensación de culpabilidad, eh, y con ello indirectamente pues la están reforzando. Entonces, me parece que hay ciertos modelos, sobre todo más actuales, que sí intentan cuestionar eh, la- esto que hemos seguido aprendiendo, estas historias dominantes de culpabilidad, que sobre todo ha sido muy enseñado a las mujeres, que empiezan a cuestionar mucho estas ideas de que son responsables de su familia, de sus padres, que tienen que cuidar, que tienen que salvar, que tienen... Entonces, es desde ahí donde se tiene que empezar a trabajar, empezar a cuestionar esas ideas, porque si no, lo que estamos intentando es que una persona se sienta bien sin cambiar las ideas que generan esa culpa. Entonces es súper complicado, porque es como comer todos los días McDonald's, y no cuestionar si la comida de McDonald's es buena o mala, pero tratar de sentirme bien Con ella. anímicamente con una comida terrible. Entonces, no, primero hay que empezar a cuestionar el por qué estoy comiendo esta cosa, ¿no? ¿Por qué llevo tantos años comiéndome esto? ¿Por qué llevo tantos años creyendo esto? ¿Por qué llevo tantos años defendiendo esto? Y entender que no es por falta de inteligencia, es porque nos han bombardeado por tantos medios, por tantos lugares en la escuela, en la familia, la religión, etcétera, que llega un punto en donde sí nos terminamos creyendo que los otros son nuestra responsabilidad, que los otros los podemos salvar, que podemos cambiar a los demás, que podemos eh, ayudar a todo mundo, que nosotros vamos en segundo o tercer lugar. Entonces, creo que es relevante empezar a cuestionar estas ideas, y lamentablemente algunos modelos terapéuticos no las, no las cuestionan abiertamente. Entonces creo que desde ahí se requiere como encontrar esos nuevos modelos terapéuticos que sí inviten, sobre todo a las mujeres, a cuestionar estas ideas. Lo segundo podría ser el ver la posibilidad de acudir a psicoterapia eh, en conjunto con psiquiatría. Es decir, en términos generales, todo psicoterapeuta debe tener algún psiquiatra con quien pueda trabajar en conjunto, a quien se pueda canalizar a las personas que estén en una situación muy delicada, para que se trabaje en conjunto. Como que algunas personas dicen, o voy con el psiquiatra o voy con el psicólogo. Lo ideal sería ir con los dos, pero Claro. aquí también es pertinente comprender que eso es carísimo porque el medicamento no sé, 1,000 pesos te puede costar a veces algún medicamento, y lo tienes que estar tomando diario, y entonces es literalmente un servicio que en ocasiones lamentablemente solo está accesible a ciertas personas. Y Claro. eso también es de tomarse en cuenta, porque entonces se requiere que estos servicios, tanto de psiquiatría como de psicología o psicoterapia, pues estén al alcance de más gente, ¿no? Ese sería como el segundo punto, ver la posibilidad de ir a psiquiatría y a psicoterapia en conjunto.
Ujú. Y un tercer punto sería intentar, en términos generales, que el contexto también se vea modificado. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, no me gusta el olor a chocolate y trabajo en una fábrica de chocolate y todos Ujú. los días como chocolate, pues el olor lo voy a traer conmigo todo el tiempo. Entonces, quizá conviene también empezar a moverme, pero entendemos que en ocasiones tampoco eso es tan factible para muchas personas. Porque Sí. moverse de lugar, cambiarse de casa, cambiarse de trabajo, implica también una necesidad económica ya cubierta para poder hacerlo. Entonces, creo que también es pertinente ir haciendo como pequeños cambios adaptables a la realidad de cada persona, pero entender que esos cambios tienen que ir por ahí. Más que Mm. ayudarle a la persona a adaptarse al entorno en el que está, a veces los nuevos modelos lo que intentan es invitar a la persona a que se mueva del lugar. Yo creo que es cambiar realidades, ¿no? Al final del día, si nosotros estamos viviendo en una realidad que no nos gusta, porque el trabajo en el que estamos no nos gusta, las cosas que hacemos no nos gustan, la familia con la que estamos no nos gusta, la pareja con la que estamos no nos gusta, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Y si nos estamos poniendo tristes, estamos con la depresión a flor de piel y ya me quiero saltar del puente porque no estoy a gusto con lo que estoy viviendo, entonces, ¿por qué no cambiar de realidad? Entiendo perfectamente lo que dices de que es muy difícil cambiar todo esto, que a lo mejor la posibilidad económica no es factible, pero al final del día, entonces, ¿cuál es la intención de cambiar o cuál es la situación? Si yo no me siento a gusto, si ya estoy en disposición de aventarme por el primer puente que se me cruce, pues entonces cambio todo, porque entonces no tiene caso seguir viviendo de una manera donde yo ya no me siento a gusto. A mi consideración es como, pues tengo que hacer algo, ¿no? O sea, ya llegó el punto en el que estoy en el hoyo, entonces, o corto de la pareja, o me cambio de trabajo, o a lo mejor ya estoy buscando, antes de salirme del trabajo, ya estoy buscando un trabajo alterno, para no hacerlo como tan crudo, todo el corte de una situación, a lo mejor estar buscando un colchón, pero no quedarme pasmada, no quedarme en esta situación de inquietud. Si yo en un momento me siento deprimida, pues entonces primero lo que voy a hacer es como buscar como que si ya está la banderita roja, el foquito rojo, voy a estar buscando otras opciones para volver a mejorar, para volver a sentirme bien. Lo importante aquí es saber detectarlo y muchas veces yo creo que no podemos como que percibir de manera rápida estos foquitos rojos y tenemos que aprender a saber cuál es el foquito rojo y detectarlo desde un inicio para que no vaya creciendo y se vaya volviendo toda una avalancha de malas situaciones, de malas posibilidades, donde ya no te puedes mover prácticamente, ¿no? Entonces, si algo te está pesando, si algo te está costando, si algo nos hace sentir ya demasiado mal, no tener miedo a cambiarlo, no tener miedo a moverlo, no tener miedo a soltarlo, no tener miedo a decir, ¿sabes qué? Si es mi familiar y es una persona tóxica, adiós, ¿no? No tener miedo de despedirnos de personas que nos hacen sentir mal, no tener miedo a cambiar de trabajo, porque si a lo mejor uno está solo, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Y si estás con hijos, ¿qué también le estarás diciendo a tus hijos con el hecho de quedarse ahí, el quedarse con a lo mejor un jefe que te maltrata, a lo mejor de agacharse? Yo creo que si estamos en esta vida, por lo menos hay que intentar vivirla con dignidad, hay que intentar vivirla bien, hay que intentar vivirla, si a lo mejor no vamos a conseguir o ser millonarios o ser el próximo magnate de México, pero a lo mejor vamos a tener una vida estable, con una paz mental, con una paz emocional y con una, por lo menos, estabilidad, ¿no? Yo creo que es importante que digan, ok, no estoy bien en esto, pero es posible cambiar y no quedarse estático. Sí, en términos generales, podríamos considerar que mm, cuando tenemos suficiente batería en nuestro cerebro, eh, es posible que podamos Bueno, eso sí, ujú. encontrar Visualizarlos. alternativas, exacto. Pero en ocasiones, lamentablemente, estamos en una situación tan fuerte que, que estamos agotados. Es como tener mucha hambre, ¿no? Ujú. Cuando yo tengo un hambre moderada, puedo a lo mejor
discernir qué me conviene comer. Ujú, Si me conviene más el McDonald's o me conviene más una pechuguita asada. Sin embargo, en ocasiones, cuando ya tengo mucha hambre, ujú, literalmente lo que encuentre me lo como. claro. Entonces, metafóricamente es a veces lo que acontece. Llega un momento en el cual ya no tengo suficiente capacidad de discernir qué me conviene y qué no me conviene hacer. Entonces, precisamente es por eso que las opciones se van cerrando. No para la gente que está a mi alrededor, porque a lo mejor ellos se encuentran fisiológicamente y emocionalmente en una situación distinta. Ellos sí Ujú, pueden ver alternativas, ujú, pero mi cerebro ya no las ve. Es okey. como cuando uno tiene mucho sueño, y se queda dormido en el cine, se queda dormido Ujú, en el microbús, se queda ujú, dormido en donde sea, porque tiene mucho sueño. Entonces, hay ocasiones en donde estos mensajes eh, sí son aplicables cuando mi situación no es tan fuerte, tan delicada. Pero hay ocasiones en donde ya estoy con tan bajita batería, mi cerebro ya ujú, está tan cansado, tan agotado, que ya no logra ver okey, opciones, aunque lo intente. okey. Reitero, no es falta de inteligencia. Es como cuando uno tiene mucho sueño y por más que uno intente, los ojos se cierran. Ujú, ¿Sí? Entonces, yo creo que a veces por eso la gente se siente todavía peor, porque estamos rodeados de estos mensajes que son o intentan ser positivos, mm, pero no se toma en cuenta la parte biológica y la parte biológica pesa muchísimo. Es como ir al cine para ver una película que esperabas mucho tiempo para poder ver, pero estás muy cansado, te vas a dormir a la mitad de ujú. la película. Y entonces es terrible, pero es que lo fisiológico Sí. pesa mucho. Entonces, creo que también es pertinente comprender que en ocasiones justo el intentar hacer cambios drásticos en la vida tiene mérito, eh, porque precisamente el miedo siempre está presente. Em, Parte de lo que compartías y que me parece muy positivo es intentar eh, no tener miedo. Sin embargo, a veces lo más realista es entender que el miedo siempre está y que aún con miedo Lo vamos a hacer. conviene intentarlo, Sí. porque precisamente eso hace tan loable, tan genial la acción. Porque Ujú, si yo no tengo miedo, por ejemplo, si yo no tengo miedo de dejar de separarme de mi pareja, si yo no tengo miedo de cambiarme de trabajo, si yo no tengo miedo de cambiarme de ciudad, pues no tiene mucho mérito que lo haga porque no tengo miedo. ujú, Pero justo si lo vemos al revés, es normal que haya mucho miedo. Y aunque haya mucho miedo, en ocasiones conviene hacerlo. El hacerlo se convierte en algo formidable porque precisamente hay mucho miedo. Entonces, creo que es una forma distinta de ver algunas situaciones cotidianas que tiene que ver con nuevos modelos terapéuticos, nuevos modelos que no solamente se enfocan a la parte mental, sino que también toman en cuenta la parte biológica, ujú, eh, porque en muchas ocasiones lo biológico pesa mucho y si la persona lo entiende, puede verdaderamente empezar a hacer cambios, no esperando que el miedo desaparezca para moverse, sino ujú. entendiendo que hay que moverse aunque haya mucho miedo. Claro. No sé si más o Sí, menos y de me hecho, explico. respecto a eso, me acuerdo que en terapia alguna vez me comentaste de, bueno, sobre todo cuando te sientes tan abrumado, cuando sientes que tienes que tomar muchas decisiones y que no sabes por dónde ir y que te llega este miedo porque no sabes hacia dónde dirigirte, es bueno como que mentalizarte bien y generar un plan y solamente de 3 opciones, ¿no? Porque el cerebro ya no puede ver más. Entonces, el hecho de que hagas un plan B y qué pasa después de esto, como que formalices en tu cabeza las 3 opciones y qué pasaría o a poner como alternativas, te ayuda a minorar la ansiedad y el miedo de lo que pudiera pasar después de tomar esta decisión. Entonces, creo que pudieras ayudarte mentalmente, inclusive emocionalmente, a tomar decisiones y a disminuir este rasgo del miedo, ¿no? De que ya sabes qué es lo que va a ir. Muchas veces el miedo es por esta abrumación de no sabes qué va a pasar,
no sabes si esto va a ser una mejor decisión. Entonces, eso creo que es importante y te agradezco mucho, a mí me ha servido mucho este tipo de consejos de decir, toma 3 decisiones, imagínate visualizándolas, qué harías si tomaras esta, la A, B o C, y creo que te va a ayudar muchísimo para determinar hacia qué camino seguir y la ansiedad, el miedo va a bajar muchísimo. Entonces, creo que es uno de los mejores consejos que he escuchado y que también espero compartir y que alguien lo escuche y si yo creo que les va a ayudar, porque a mí me ayudó. Sí, lo que se intenta un poco es aceptar lo que estamos sintiendo, no pelearnos con ello. No, nos peleamos con ello porque escuchamos mucho estas ideas de que no hay que tener miedo, no hay que tener enojo, no hay que tener Ujú, tristeza. Es como decir, no hay que tener sueño, no hay que tener hambre, no hay que tener sed. O sea, sí. no tiene sentido. Porque un cerebro sano siente enojo, siente tristeza, siente miedo ante algo que va aconteciendo. Entonces, la idea es un poco como aceptar la emoción y luego intentar, sin pelearnos con esa emoción, llevarlo a algo un poco más racional y un poco más aterrizado, que es Ujú. precisamente esta idea, que es esta idea de empezar a intentar encontrar posibles escenarios, qué hacer en cada escenario, centrarnos en 2 o 3 acciones, no en 50, porque entonces eso también nos puede empezar a Abruma. estresar. Sí, Exacto. claro. Es que Entonces, no podemos ir hacer como todo. paso a Y, pasito, sí. claro. Pero entender que nuestro cerebro requiere tiempo, porque a Ujú, veces también nos han vendido mucho la idea de que tú ve a un curso y de un día para otro, pum, transformado. ujú. En 7 días puedes generar nuevos hábitos, en 21 días puedes generar nuevos hábitos. Y eso suena bien bonito, pero no tiene sentido. No tiene sentido porque el cerebro requiere más tiempo. Se requiere entre 3 y 6 meses para generar nuevos hábitos. Por Ujú, eso si yo voy un mes al gimnasio, no necesariamente se va a generar un hábito en mi cerebro porque requeriría 3 meses por lo menos. ujú. Entonces, entender incluso esta parte biológica y los tiempos que más o menos se van generando o se van requiriendo para que se generen hábitos, nos va a permitir ser más pacientes, ser más amables con nosotros. Y hay Más algo empáticos con maravilloso. los demás. Claro, esa es la parte maravillosa. Cuando uno empieza a ser más amable con uno mismo, eso también empieza a permear con la interacción con los demás. Si yo soy amable conmigo, si yo soy más empático conmigo, si yo logro entenderme mejor, invariablemente en algún momento esto también lo voy a empezar a aplicar con los demás. Entonces, y ocurre en sentido inverso. Si yo soy Ujú. rudo conmigo, si soy demasiado crítico, si soy impaciente, si de alguna manera me maltrato, tarde o temprano lo voy a empezar a hacer con mi entorno. Entonces, por eso es tan importante empezar a trabajar un poco con estos conceptos que la gente viene trayendo, tratar de trabajar en un entorno preferentemente en donde, si la situación lo amerita, haya tanto psicoterapia como apoyo psiquiátrico, tratar de identificar pequeñas acciones, pequeños pasos, pasos como de bebé, Ujú. chiquitos, muy chiquitos, que vayan permitiendo que el cerebro vaya vislumbrando una posible salida. Y también aquí es muy importante generar un entorno favorable, un contexto favorable, porque una de las situaciones que habitualmente nos acontecen y que tiene que ver con lo biológico es que nos vamos quedando muy solos, literalmente nos vamos quedando muy solos, pero no porque seamos amargados y antisociales, Ujú. sino porque el cerebro, cuando la batería empieza a bajar, cuando nos empezamos a sentir mal, paulatinamente cada vez peor, llega un momento en donde no tenemos suficiente energía para contactar a los otros. Me Claro. puede llegar un mensaje de un amigo, de una amiga, y digo, ay, ahorita no tengo ganas de contestar. Y entonces eso, obviamente, va generando que poco a poco, no porque yo quiera, sino porque mi cerebro se va quedando sin batería, me voy quedando solo. Ujú. Entonces, parte de lo que también terapéuticamente se empieza a hacer es ir fortaleciendo algunos vínculos. ¿Por qué? Porque requerimos ayuda, no solo terapéutica y psiquiátrica, sino ayuda de nuestro entorno. Y Emocional, ¿no? Al entonces, final del día, si no tenemos una persona con un vínculo emocional, no vamos a aferrarnos a lo que nos gusta, no vamos a aferrarnos a lo que queremos, no. Es como sentir que pisamos suelo. claro, claro, es que justo esta es otra de las ideas absurdas que nos han vendido, Ujú. que la cúspide
del ser humano es ser independiente y eso es absurdo. Nadie puede ser independiente, Es somos un ser social. interdependientes. Claro, nuestro cerebro es un cerebro social, un cerebro que evolucionó de forma colectiva, porque Claro. se entiende que colectivamente es más fácil sobrevivir. Ujú, Entonces, esta idea de yo tengo que ser autosuficiente, yo tengo que hacer todo por mí solo, yo tengo que ser súper independiente, yo tengo que salir adelante sin necesidad de los demás, es absurda, pero ujú, mucha gente se la cree. sí. Entonces, precisamente lo que se fomenta, los nuevos modelos terapéuticos, es precisamente esta colectividad. ¿Por qué? Porque el sistema lo que busca es generar individualidad. ¿Y por qué? Pues porque obviamente si yo me compro esta idea de que solo puedo salir adelante y que los demás no importan, literalmente en algún momento no me van a importar. Ujú. Sí, Y consumes entonces, más claro, por porque estamos en supuesto. una época de consumismo y el hecho de que te sientas individual, vas a hacer una comparativa y una competencia con otro individuo. Entonces, Claro, el hecho de competencia es demostrar que yo tengo más que tú y eso genera una, pues es la globalización, ¿no? Pero todo este tipo de situaciones de, yo consigo más, yo consumo más, yo tengo esto, yo te demuestro que tengo más cosas y eso lo beneficia, ¿no? Al final del día el sistema está beneficiando a este tipo de personas que consumen más cosas porque es así se genera el sistema capitalista, donde desarrolla más consumo, desarrolla más productos, todo se basa en saber vender, en saber comprar. claro, claro, el sistema es terrible, el sistema es enfermizo, el sistema es machista, Ujú, el sistema es patriarcal, el sistema es en muchas ocasiones el que genera que las personas nos sintamos mal y por eso hay que empezar a cuestionar al sistema. Y la ujú, psicoterapia, lamentablemente, durante mucho tiempo ha sido parte del sistema, ha formado parte de las herramientas del sistema y por eso es muy importante que los terapeutas nos demos cuenta de ello e intentemos conscientemente no ser parte del sistema. Por ejemplo, si una persona viene conmigo y me dice, bueno, es que pues yo quiero saber cómo le hago para poder estar bien en la situación en la que me encuentro y yo le doy tips para que logre aguantar los trancazos de su ujú. entorno, estoy siendo parte del sistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera le estoy diciendo, pues es que es lo que te toca, es lo que hay, es tu destino, es tu misión aguantar. Entonces, por eso es muy importante entender que la psicoterapia no es un lugar maravilloso y súper objetivo en donde uno no se tiene que involucrar como psicoterapeuta, porque eso no es humanamente posible. Yo logro empatizar, yo logro involucrarme, yo tomo partido. El nivel que en ocasiones los nuevos modelos terapéuticos tienen en cuanto a la posición del terapeuta es que es una posición de mucho poder Ujú, y que hay que estar conscientes del poder que un psicoterapeuta tiene. Si alguien viene y me cuenta su historia y abre su corazón y yo le digo, no, pues es que eso está mal, ¿no? Y no veo el por qué parte de lo que ha estado haciendo tiene valor, es positivo, es algo útil. Entonces yo solito, sin darme cuenta, estoy replicando lo que el mismo sistema hace, que es demeritar claro. las cosas positivas y solo focalizar en lo negativo. Entonces, a mí me parece que por eso es tan importante que ya existan nuevos modelos terapéuticos y que estos modelos terapéuticos no se hagan este, guajes, no finjan que el espacio terapéutico es un espacio súper objetivo donde uno no se involucra y donde pues de Ujú, alguna manera uno tiene la última palabra, pero al final uno no es responsable de nada, porque no es cierto. Los psicoterapeutas tenemos un chorro de poder. Nuestras palabras pueden impactar muchísimo en la gente y hay que entender esa responsabilidad, asumirla y tratar de cuestionar al sistema, no ujú. replicarlo. Y a veces, lamentablemente, en muchos modelos se replica. Sí. Y aparte, creo que a veces es bien difícil encontrar un psicoterapeuta que pueda compaginar en muchas ideas contigo, que tenga como también una preparación adecuada, que tenga como, como una empatía, ¿no? También en ciertas situaciones, que es lo bien lo que mencionas, a veces te ponen esta barrera y muchas veces yo creo que se da, yo había estado platicando con una amiga que había ido a terapia, pero como en una institución de mujeres,
de manera pública, ¿no? Iban una vez al mes, pero a duras penas pues tenía como una convivencia directa con ella, se veía muy fría, creo que sí le había ayudado un poco, pero yo creo que a lo mejor el hecho de que vayas una vez al mes, el que tengas como mucha distancia, el que estas personas también, yo creo que pues mes con mes, no sé cómo vayan a tener como su agenda, pero creo que se vuelven frías o no sé si ya es como la personalidad de ellos, ¿no? En específicamente si le tocó una buena o una mala terapeuta, pero como que era muy fría, muy distante. También creo que tienes que aprender a veces a convivir con diferente tipo de personalidades y el que un terapeuta sepa cómo manejarlo y que pueda llegar a abrir a la persona para poder desarrollar su mecanismo, abrir su mecanismo de defensa, porque una persona siempre cuando llega a un terapeuta a lo mejor hasta llega con un mecanismo de defensa o no lo sé, este, es a veces complicado, ¿no? Pero sí es muy importante, yo creo que si te dicen vete con este terapeuta o ve con otro, no sé si tenga credenciales o cómo tú dirías tú que eres terapeuta, que a lo mejor tengas como un conecte con ciertas terapeutas, ¿qué es lo que tú dirías o hacia a qué recomendaciones le darías a las personas para cuando asistan a un terapeuta? Y sobre todo cuando tú ya te sientes muy mal y que no vayas a ir con el charlatán, el que te vaya a resultar chochitos o el que te vaya a decir, no, alinea tus chakras porque seguramente hay cosas que como este tipo de situaciones que están muy en auge del positivismo tóxico, de que está muy en auge los estos, ¿cómo se les llaman? Coaches de vida, que es complicado y que a lo mejor, sobre todo por la vulnerabilidad en la que estamos, no sé, ¿dónde podemos ir si nosotros queremos ir a terapia? ¿Cómo nos podemos defender de este tipo de personas que nos dicen asista con nosotros? Y creo que es lo que más publicidad tienen, que es lo peor. Entonces, más miedo da porque muchas personas, por ese tipo de personas, ya no saben si un psicólogo es bueno o es malo y ya no creen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con las verdaderas personas que sí hacen bien su trabajo y que en verdad nos pueden ayudar? Yo creo que lo primero es tratar de preguntar en un entorno inmediato para que te Ujú, den una recomendación directa. ¿Por qué? Porque el boca a boca es precisamente el que va brindando que nosotros como psicoterapeutas tengamos chamba. claro. Yo en lo particular nunca me he publicitado, nunca he tenido que pagar un anuncio en ningún lado, porque precisamente afortunadamente la misma gente va recomendando de persona a persona. Ujú, Lo segundo es que pues sea una persona que haya estudiado psicología, ujú. que haya estudiado posteriormente diplomados, maestrías, doctorados, que se haya preparado lo suficiente para dar psicoterapia, porque en muchas ocasiones pues la licenciatura no te brinda los elementos suficientes para poder hacerlo de manera correcta. Y lo Ujú, tercero es que le hagas caso a tu intuición. Eh, yo creo que desde la primera sesión, segunda, máximo la tercera, no es que mágicamente cambie tu vida, sino que te empiezas a sentir un poco mejor. ujú, Porque si llevas, no sé, medio año yendo y no solo no te sientes mejor, sino que a veces te sientes peor, la sugerencia es muévete de ahí, busca otras opciones. Se calcula que hay un psicólogo aproximadamente por cada 1,000 personas en nuestro país. Sin embargo, hay ocasiones en donde no hay suficientes, ¿no? Tampoco hay suficientes médicos, tampoco hay suficientes, ujú, en general, no vemos suficientes profesionistas. Pero en realidad, en muchas ocasiones, nuestro entorno nos puede recomendar y yo creo que los nuevos modelos terapéuticos no tienes que esperar años para ver resultados. A mí me parece que con 2 o 3 sesiones, uno ya puede empezar a sentir ujú, si esta persona me está entendiendo, si esta persona de alguna manera me invita a reflexionar, si esta persona está ayudándome a cuestionar el sistema o solo me está ujú, repitiendo lo que el sistema me viene diciendo durante mucho tiempo. Y si no, muévete. ujú. Yo creo que en verdad, yo creo que con un mes no es que la vida se resuelva, pero ya puedes empezar a sentir algo, sentir cierta mejoría, sentirte un poco mejor, sentirte más tranquilo. Eh, hay ocasiones en donde uno va a terapia y termina hecho polvo, ¿no? Ujú, Y a mí me parece que no necesariamente esa es la forma. Creo que los nuevos modelos terapéuticos no son confrontativos con la persona,
son confrontativos con el sistema, Ujú. que es diferente. Los modelos terapéuticos antiguos confrontaban a la persona y hacían que la persona se sintiera terrible. Sí. No es necesario, si el sistema ya lo hace todo el tiempo, como para qué uno replicar lo que hace el sistema. Y tampoco es que le aplaudas cosas que a lo mejor no son del todo correctas, no, no, Ujú. sino que de alguna manera le vayas ayudando a que comprenda qué de lo que está haciendo está maravilloso para que lo siga haciendo, porque siempre hay cosas geniales que hacemos, aunque la gente cree que no. Las personas que acuden a psicoterapia hacen cosas geniales, aunque a veces nadie se los haga ver, y ver las cosas que se pueden ir mejorando. Ujú. Y entonces, esas serían las 3 recomendaciones. La primera, si hay estudiado psicología, preferentemente en alguna escuela que pues, les brinde confianza, la UNAM, el Politécnico, la UAM, eh, algunas escuelas privadas que tienen cierto renombre. Lo segundo, que la persona pues tenga estudios adicionales que demuestren pues, que se ha preparado para ser psicoterapeuta. Lo más sencillo es en tu entorno inmediato buscar opciones, ¿no? De alguien que ya haya acudido. Y lo tercero es seguir tu intuición, es decir, hacerle caso a la parte emocional. Ujú. Y si vas 3, 4 sesiones y nomás no sientes que estés haciendo clic, moverte, Ujú. porque el 50% más o menos del éxito de una terapia tiene que ver con sentirte en confianza con la persona que te está escuchando, porque además le estás pagando Claro. para ello, ¿no? Entonces, creo que sí es pertinente entender que no tienes que ir a un lugar a donde te maltraten, a un lugar donde te hagan sentir mal, a un lugar donde te hagan polvo, sí, literalmente te dejen todo machacado. Así no tiene que ser la psicoterapia. Sí, Bueno, no. creo yo. De hecho, yo creo que sería como una analogía de cuando vas a hacer ejercicio y a lo mejor puede haber un dolorcito, pero un dolorcito rico y que aparte sabes que te estás Claro, haciendo sentir bien, ¿no? Pero a lo mejor claro. si en verdad ya se te entumió un músculo, si te están haciendo como exagerando el ejercicio, si a lo mejor no calentaron previamente, si no están haciendo un ejercicio de manera con una persona profesional, que un instructor profesional, te van a terminar moliendo el cuerpo, ¿no? Yo creo que es Sí, como una analogía muy similar, donde sí. si es una persona profesional con la que estás yendo a hacer ejercicio o a lo mejor estás empezando poco a poco y tienes que ir agarrando el ritmo y agarrando el calorcito para poder hacer todos los ejercicios y no significa que no te vaya a doler, porque a lo mejor si estás yendo a terapia es para poder sanar muchas heridas que tienes y siempre te va a doler algo, pero va a ser un dolorcito a lo mejor rico si lo estás haciendo de manera sana y con alguien profesional, porque después, de lugar de dolerte, va a dolerte, pero vas a sentir que fue sanador o que fue Sí, sí. productivo. Ujú. Sí, sí, tienes que sentir alguna clase de alivio, Ujú. porque si no, pues se está convirtiendo en algo que se conoce como iatrogénico, es decir, algo que en teoría es para que sanes, para que te sientas mejor y termina estando peor. Ujú. Y en el mejor de los casos, no es tanto que el terapeuta sea malo o la terapeuta sea mala, simplemente no hicieron clic y hay que buscar otras opciones. Yo no creo que te tengas que quedar años con alguien trabajando, porque siento que a veces eso implica que quizá no se está trabajando bien, salvo que se estén trabajando 250,000 temas. Bueno, pues, Ujú. ahí se puede entender porque son muchos temas. Pero no sé, yo creo que no es necesario. Yo creo que en ocasiones ya hay nuevos modelos terapéuticos y conviene empezar a explorarlos. Conviene que nosotros nos preparemos, nos actualicemos como psicoterapeutas y conviene también que las personas que acuden, los consultantes, pues comprendan que hay nuevos modelos. ¿Qué conviene hacer? Lo que yo siempre sugiero es que uno desde el primer contacto pregunte no solo cuánto cobras, dónde estás ubicado, sino Ujú. preferentemente un poco de, oye, ¿y cómo trabajas? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Se dejan ejercicios al término de la misma? Este, no sé, algunas pautas que más o menos te vayan permitiendo entender qué hace, pero ¿Cuál es la sobre dinámica? todo el trato que te empieza a dar. Porque Claro. también desde que uno contacta a alguien, así sea por mensaje, va notando ah, qué tan fácil esta persona se comunica conmigo, qué tanta atención me presta. Ujú. Yo creo que eso también hay que empezar a evaluarlo desde el primer contacto. Y la forma más sencilla es confiar en la gente que ha acudido previamente a psicoterapias, familiares, conocidos, amigos, amigas, y que a lo mejor nos dan recomendaciones
porque ya ellos lo vivieron. Ujú. Porque siempre es bien fácil recomendar, pues yo creo que aquel parece que es bueno o aquella parece que es Ujú. buena, pero no es lo mismo cuando alguien directamente te recomienda a su terapeuta, ¿no? Porque creo que eso también está padre, Sí. pero entender que éticamente no conviene, no es factible atender a varios miembros de la misma familia, Ok. ¿no? Porque a veces también ocurre que un mismo terapeuta atiende a toda la familia, obviamente eso no es Y se ético. vuelve nada objetivo, ¿no? Al No, final para del día. nada, Ujú. terrible, terrible, no, no, la sugerencia es cada quien su terapeuta, ¿no? Ujú. Si yo, por ejemplo, alguien acude conmigo a terapia individual y después quiere terapia de pareja, generalmente yo no les atiendo porque, Ujú. pues porque ya estaría entrando a otro ámbito que no sería el propicio. La Ujú. sugerencia siempre es que alguien tenga su terapeuta individual, su terapeuta de pareja, su Ujú. terapeuta para sus hijos y que sean Ujú. personas diferentes. Ok. Ok, ¿No? estaría padre que me ayudes también como en una lista de terapeutas o a lo mejor, no sé si tienes como algo para ponerlo en la descripción del video, que las Ujú. personas quieran más información, si les gusta cómo es tu dinámica, a lo mejor algo similar, y lo ponemos en la descripción para que las personas si Sí, necesitan o algo lo puedan manejar ahí, ¿vale? sí, con mucho gusto. De hecho, sí, les Sería dejaremos ahí genial. la información. Algunas personas pues los atendemos en línea porque están en otros estados o en otros Ujú. países. Y bueno, pues así afortunadamente la tecnología nos permite tener estos contactos a distancia. Yo estoy ahorita en la Ciudad de México, tú estás ahorita en Puebla, y así nos Sí. pasa con nuestros consultantes. Sin embargo, pues sí, la idea es que sepan que existen opciones nuevas y que existen alternativas para las personas que incluso en algún momento, aunque no hayan hecho ningún intento, hayan pensado en el suicidio. Y si algunas personas ya en algún momento han tenido intentos, pues es excelente idea acudir a psicoterapia. Y si hay una situación muy, muy difícil, pues comprender que a veces se va a requerir Ujú. empezar con psiquiatría o hacerlo a la par de la psicoterapia. Y que los nuevos medicamentos pues también ya son un poco menos adictivos que los que había antaño, Ujú. y comprender también que gracias a la contingencia creo que es cada vez más evidente la necesidad de estar física y mentalmente bien. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto también nos favoreció un poco la situación que se vivió en Sí. todo el mundo, porque ahora ya no es tan complejo que la gente vaya a pedir ayuda a los psicólogos o a los psiquiatras. Entonces, Ujú. pues es buen momento para que si alguien tiene alguna situación que esté viviendo directamente o algún familiar, algún conocido, algún amigo, pues a lo mejor compartirles este video para que pues a lo mejor algo de lo que estamos diciendo quizá les haga clic. Ujú. eh, y bueno, pues en los comentarios nos podrán dar su opinión, nos podrán a lo mejor hacer algunas preguntas, eh, a lo mejor incluso mostrar que no están de acuerdo con lo que estamos, o lo que yo a título personal estoy diciendo. Y pues se vale, porque al final pues la idea de estos videos es precisamente Todos generar un tienen su diálogo, opinión, claro. claro, ¿no? Sí, pues de cualquier situación, yo creo que podemos estar en contacto. Si alguien también necesita alguna información, con gusto también nosotros podemos hacer en el comentario, en la caja de comentarios, colocarlo. Podemos estar en contacto al pendiente si necesitan algo. Y pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que me gustó mucho la plática. Qué bueno que estamos haciendo este tipo de temas. Espero que les pueda ayudar y llegar a mucha gente. Y pues a continuar con la chamba de estar con las personas, de traerle más temas, de traerle más información y de que analicen un poco más lo que está pasando a su alrededor, el sistema y que se cuestionen. Vamos a ver si vamos a generar un poco de cuestionamiento en las cabecitas de cada uno de nosotros, porque también yo creo que vamos a aprender nosotros mismos de todos estos videos. Claro, Muchas así gracias, la es. verdad. Es un honor tenerte otra vez más conmigo. El honor y el gusto es todo mío. Y bueno, pues ya nos vemos en los siguientes videos, en donde vamos a intentar pues compartir algunas ideas para cuestionar al sistema. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Bye.